Comenzaremos en el verso 3, y dice así la palabra del Señor: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos bendijo, o con la cual nos hizo aceptos en Él, en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oremos al Señor. Padre, aquí en esta mañana ante tu presencia estamos, y adoramos y te glorificamos, oh Dios eterno, Rey de reyes, Señor de señores, Hijo de David. Ahora te pedimos que tú te reveles a nosotros en esta mañana, Señor. Señor, tú has estado velándote en carne humana en este tiempo, Señor. Y Señor, nos convertimos en tu palabra a medida que recibimos la palabra, y a medida que, Señor, tu palabra está siendo recibida por tus ministros, se está a la misma vez velando en tus ministros y revelándose a través de tus ministros y velándose en los oyentes que la pueden recibir, para luego ser revelada esa misma palabra a este mundo. Oh Dios eterno, Dios santo, en tus manos estamos. Síguete revelando a tu pueblo en esta mañana. Dios eterno, date a conocer a tu pueblo en esta mañana. Manifiéstate poderosamente en esta mañana, Señor. Tú eres nuestro Maestro. Tú eres el único que puedes enseñarnos tu palabra, el mensaje de esta nueva dispensación. Por lo tanto, revélate, Señor, así como te has velado. Ahora revélate, Señor, a nosotros, enseñándonos tu palabra, Señor. En tus manos estamos, y te lo pido todo en tu nombre eterno y glorioso, William Marion Branham, el Hijo de David, Rey de reyes y Señor de señores, el León de la tribu de Judá. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse? En esta mañana, pues, vamos a platicar un poquito acerca de la palabra del Señor. Hemos visto en esta mañana que los hijos de Dios
siempre han sido hijos de Dios. Los hijos de Dios son eternos. Por lo tanto, encontramos que dice que hemos tenido suerte y que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Esto nos muestra de que los hijos de Dios siempre han estado en Dios, porque los hijos de Dios siempre han sido eternos. Por ejemplo, un hijo de Dios es un gene de Dios, y Dios es espíritu. Entonces, si Dios es espíritu, fíjese, si Dios es espíritu, entonces los hijos de Dios son genes del espíritu de Dios. Son atributos de Dios, del espíritu de Dios. Son parte de Dios. Y Dios es espíritu y Dios es eterno. Por lo tanto, los atributos de Dios, los genes de Dios, los hijos de Dios son eternos también. Así como nosotros, en la parte terrenal, en la parte física, nuestro cuerpo terrenal es un gene de su padre terrenal. ¿Ve usted? Pero ese gene terrenal estaba en el cuerpo de su papá. Pero ese cuerpo suyo estaba en forma de gene. Estaba en forma de atributo. Y era algo microscópico, lo cual nadie podía ver a simple vista. ¿Ve usted? Ahora vea que este gene vino a expresarse, a manifestarse a través de la unión matrimonial de su papá y de su mamá, y entonces ese gene que formaría el cuerpo suyo, ese gene entonces apareció, caminó hacia adelante y se formó el cuerpo que usted tiene. Ese gene fue algo microscópico, pero ahora usted ve que es algo visible. No es algo microscópico ya. No es algo invisible a la vista humana, sino que es algo visible a la vista humana en forma de un ser humano. ¿Ve usted? Entonces, vea usted que cuando usted es manifestado como un ser humano, la parte física, entonces esa parte física lleva el nombre ¿de quién? Lleva el nombre de aquel donde estaba ese gene por su cuerpo. Porque todo hijo viene en el nombre de su padre. ¿Ve usted? Entonces, por eso, si su padre es el señor Rivera, entonces usted Rivera también. Ahora vea algo más en estos momentos. Hay un caso en la familia en la cual el hijo lleva totalmente el nombre de su padre, no solamente el apellido, sino también el nombre, la parte primera del nombre de su padre. Por ejemplo, el primer hijo varón de la casa, siempre, o casi siempre, le llaman Junior. ¿Por qué le llaman Junior? Porque si su papá se llama Juan Rivera, pues entonces a ese muchacho casi siempre le ponen el nombre, ¿cuál? Juan Rivera Junior. ¿Ve? Entonces lleva todo el nombre de su padre. Lleva el nombre que trae desde allá, desde su bisabuelo, que es Rivera, y también toma el nombre que le pusieron a su padre aquí en la tierra cuando nació. Porque el nombre de su padre, si es Rivera, es Rivera. Pero luego le pusieron un nombre aquí cuando nació, que es Juan. ¿Ve? Entonces, cuando nace el primer hijo varón en la casa, entonces casi siempre le ponen, si su papá se llama Juan Rivera, vamos a tomarle un solo nombre para no confundirnos mucho, entonces a ese hijo casi siempre le ponen el mismo nombre de su papá, el que le pusieron a su papá aquí, no el que trae ya por herencia, porque trae ya por herencia el nombre Rivera, pero luego cuando nace le ponen otro nombre, ¿ven? Entonces,
a ese hijo varón que nace, el primogénito de los varones, pues siempre o casi siempre le ponen ese mismo nombre que trae de allá y nombre que le pusieron a su papá acá. Y entonces, ¿cómo? Es apodado Junior. Cuando usted te escuche que a una persona le dicen Junior y usted quiere saberle el nombre de esa persona, es facilísimo saberlo. Averigüe cómo se llama su papá. Y entonces, él se llama del mismo nombre de su papá, y es Junior. ¿Ve usted? Entonces, ve usted que así también pasa en lo espiritual. En lo espiritual, el hijo varón es el primogénito, el primer hijo es el primogénito, y entonces ese tiene que por obligación, si es un junior, llevar el nombre completo de su Padre Celestial. Ahora recuerde que las mujeres pues no le ponen el nombre del papá, el nombre completo, solamente el apellido, o sea, el nombre que trae allá de atrás. Ahora, si aparece un junior, un varón, entonces se lleva el nombre completo. ¿Ve usted? Y eso tipifica entonces, mujeres tipifica iglesias, pero hijos varones tipifica ¿qué? Tipifica un grupo de creyentes masculinos. No quiere decir que en ese grupo de creyentes no hayan hermanas. Sí, hay hermanas, pero en ese grupo de creyentes es identificado como hijo varón. Es identificado como un junior. ¿Ve usted? Entonces, uno puede pertenecer a grupos, pero si es identificado por mujeres, entonces nunca puede llevar el nombre completo. El individuo como persona nunca puede llevar el nombre completo de su padre. ¿Ve usted? Pero como hijo varón, sí. Por eso es que encontramos que como grupo, como iglesia, como novia, los pertenecientes al grupo de la esposa como esposa, no se quieren dejar llamar por el nombre de Dios, por el nombre completo de Dios. ¿Ve usted? Pero entonces como hijo, como pertenecientes al grupo del hijo prometido que nace, entonces obligatoriamente hereda el nombre de su padre espiritual. Hereda el nombre completo. Por eso es que entonces encontramos que el hermano Branham, o Dios a través del hermano Branham, hablando acerca del caso o de la historieta que viene a ser una parábola que está tipificada por águilas y está tipificado también por gallinas y pollitos y un corral. Entonces en esa historieta parabólica dice que el águila, mamá águila, puso 2 huevos. Uno de ellos engendró, o sea, ampolló, pero el otro no sabía dónde estaba el otro huevo, y entonces dice que al final, cuando ella supo que ya era el tiempo de haber nacido el pollito de águila, o sea, el pichón de águila, dice que mamá águila comenzó a volar, y esto fue en este tiempo final. Mamá águila, ¿quién es el águila? Pues mamá águila es el Espíritu Santo encarnado en un profeta, porque un profeta siempre es un águila. Y cuando el Espíritu Santo se encarna en un profeta, ¿quién es ese? Ese es mamá águila buscando a su pichón de águila. Entonces dice que comenzó a volar y a volar buscando a su pichón de águila, porque ya era el tiempo de que ese pichón de águila hubiera ya nacido y estaría ya grandecito. ¿Dónde estaría metido? Fue que un agricultor lo encontró, se lo llevó para su granja, se lo llevó y lo metió al corral de las gallinas, y allí lo metió debajo de una gallina. Y al meterlo debajo de una gallina, juntamente con los demás huevos
de gallina. Pues los huevos de gallina, ¿qué pasó? Como su padre era un gallo, pues aparecieron pollitos. Pero el huevo de águila, como su madre y su padre eran águila, ¿qué tuvo que nacer? Pues un águila. Pero ¿qué pasaba? Los demás pollitos, juntamente con ese otro pollo raro, porque todos parecían ser pollos, porque nacieron en el mismo lugar, el mismo corral, y fueron calentados por la misma gallina. ¿Ve usted? Entonces, el agricultor sabía que ese no era un pollo, pero la gallina y los demás pollitos no sabían nada de eso. ¿Ve usted? Entonces, comenzaron a crecer toditos y los demás pollitos, pues, tenían su forma de hablar, su forma de actuar, pero ese otro animalito que estaba ahí, que cualquiera decía, mira qué pollo más raro. Las patas tan largas, las alas tan largas, el pico tan largo, todo doblado, se le dobló a ese pollo el pico. Así es que ese es un pollo raro. Era un pollo raro porque no era pollo. Porque todos los pollos son iguales. ¿Ve usted? Por eso era tan raro en medio de el corral. Entonces, fíjese, hasta vemos que empezó a pasársele a la gallina. Las patas más largas que la gallina, las alas más largas que la gallina, el pico más largo que la gallina, y así encontramos que comenzó a crecer y su comportamiento pues era un poco raro, su forma de expresarse, su forma de buscar su alimento y su forma de hablar era un poco raro. La gallina hacía cloc cloc, los pollitos hacían pío pío, pero él no podía hacer eso, él no podía hacer pío pío, porque la forma de un águila hablar es diferente. Entonces era muy raro en medio de ellos y no aprendía ese idioma de los pollitos. Veía a la gallina y a los pollitos que escalebaban para buscar su alimento y él pues trataba también de buscar su alimento de esa forma, pero él sabía que eso no cuadraba con la naturaleza de él. ¿Ves? Entonces, mamá águila comenzó a volar y a volar por todos los corrales, porque ella sabía que en algún lugar estaba su hijo amado, su pichón de águila estaba en algún lugar y ya era el tiempo de estar ya grandecito. Así es que comenzó a volar mamá águila, voló de los bautistas, metodistas, todos esos corrales denominacionales, presbiterianos volando. Por eso era que mamá águila no podía solamente predicarle en un corral nada más. Tenía que volar por todos los corrales porque estaba buscando a su pichón de águila. Y su pichón de águila era un grupito de creyentes, los cuales estaban en algún corral denominacional. Entonces comenzó a volar y a volar, y volando exclamaba en la forma que un águila exclama, en la forma que un profeta exclama, en la forma que un profeta predica. Así exclamaba mamá águila, así predicaba el águila volando en este tiempo a través de todos esos corrales. Y ese pequeño águila, predestinado y escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo, siendo un gene de Dios, escuchaba esa águila voladora exclamando. Y le gustaba eso. Esa forma de exclamar, esa forma de predicar, sí que me gusta. Eso sí que me gusta. Esto, acá en estos corrales denominacionales, la forma en que esta gallina denominacional, esta iglesia denominacional, la forma en que busca su alimento, la forma en que habla, la forma en que se expresa, y estos pollitos seguidores de ella, este pueblo que sigue a esta denominación, esto no me suena muy bueno. No está de acuerdo a lo que hay aquí en mi interior. ¿Ve usted? Así es que lo que oigo a través de esa águila, eso está de acuerdo con lo que hay aquí. Quisiera volar como esa águila. Porque cuando usted es un predestinado,
cuando en usted tiene que haber cierta naturaleza. Y cuando en usted hay esa naturaleza, cada naturaleza actúa y se manifiesta de cierta forma. Pero en una persona puede haber cierta naturaleza y estar sin manifestarse esa naturaleza que hay en él. Fíjese, ese pichón de águila era un águila y había dentro de él esa naturaleza, pero esa naturaleza de águila todavía no estaba manifestándose en él. Más bien estaba actuando como los pollitos y comiendo y buscando su alimento como los pollitos, pero la verdadera naturaleza de ese pichón de águila estaba ahí, pero estaba quieta, estaba dormida sin todavía expresarse o manifestarse. Pero ¿sabe usted que siempre que hay cierta naturaleza en una persona o en alguna cosa, lo que esa persona o esa cosa necesita es que ver la manifestación de esa misma naturaleza en otra persona? ¿Ve usted? Entonces, cuando ese pichón de águila vio esa naturaleza que él tenía por dentro, la vio manifestada en esa águila volando, entonces la naturaleza que había dentro de él despertó. Entonces, cuando un abismo clama, tiene que haber el otro que responda. Él deseó volar como el águila. Él deseó hacer como estaba viendo que hacía esa águila. ¿Ve usted? Los pollitos no deseaban eso. La gallina tampoco deseaba eso, porque no es la naturaleza de la gallina ni de los pollitos. Pero la naturaleza de aquel pichón de águila metido allá en el corral denominacional, la naturaleza de ese pichón de águila era la misma naturaleza de esa águila volando de Malaquías 4:5, del Elías que habría de venir. Entonces es la misma naturaleza. Entonces esa naturaleza despertó, y al despertar, estaba esa profundidad ahí, que estaba ahí dentro del corazón de ese pichón de águila, comenzó a clamar. Y cuando una profundidad, un abismo clama, tiene que haber otro que responda. Entonces comenzó a clamar esa naturaleza de águila que había ahí, y entonces comenzó a responder la otra naturaleza de águila que estaba volando. ¿Ve usted? Entonces, ¿qué le dice? Le dice: salte de ese corral de pollitos y gallinas. Esa es la orden de esa águila voladora. Eso es lo que dice la palabra: salid de medio de ella, pueblo mío. ¿Ves? Ahí lo tiene, el águila hablándole a su hijo, el pichón de águila. Entonces, ¿qué pasa con el pichón de águila? El pichón de águila le contesta a el águila: sí, deseo eso, pero es que acá la gallina y los pollitos me han dicho que yo no puedo dejar este gallinero, este corral, y que yo no lo puedo dejar a ellos, y que yo no puedo volar como tú vuelas. Es que acá ella dice que ella es mi mamá, ella dice que ella es mi madre, ¿ves? Y ella dice que yo no puedo dejar mi congregación aquí con mis pollitos. Y ellos dicen que yo soy rarísimo, pero que yo soy su hermano. Me tiran mucho, pero dicen que yo soy hijo de aquí, de la gallina denominacional de la Odisea. Dicen que no puedo volar. Es más, a ellos ni les interesa eso que tú estás haciendo. A ellos ni les interesa el verte volar. A ellos ni les interesa volar como tú vuelas. Y ellos dicen que yo tampoco puedo hacerlo. Entonces mamá águila le dice: sí, tú puedes, porque Junior, tú no eres un pollito, tú eres un águila. ¿Lo leyeron ustedes? En uno de los mensajes, cuando el águila le dice: Junior, tú no eres un pollito, tú eres un águila. Y si el águila voladora, mamá águila, Malaquías 4:5, el profeta que habría de venir, en el cual el Espíritu Santo se veló, y entonces era Dios buscando sus pichones de águila. Si le dice a estos predestinados, y a ese pichón de águila le dice: Junior,
Oh, al decirle Junior, vea usted, le está diciendo Junior. No le está diciendo Junior, sino Junior. Es un águila varón, tipificada por varón. Es un grupo de creyentes identificados ya no más con el sexo femenino, aunque en ese grupo hay hermanos y hermanas, pero ya no están identificados por mujeres, sino por varón. Durante la era de la iglesia, el pueblo de Dios estuvo identificado con el símbolo de mujer, ¿eh? Porque mujeres son iglesias. Pero el grupo de águilas que levantan vuelo en este tiempo final es un grupo de escogidos que no están identificados bajo el símbolo de mujer, porque mujer significa iglesia. ¿Ve usted? Entonces, es uno identificado con el símbolo de varón. Por eso, el águila voladora, Malaquías 4:5, el Espíritu Santo encarnado en nuestro hermano Branham, le puede decir Junior, porque ese grupo de escogidos, ese grupo de águilas, o ese grupo de escogidos que forman ese pichón de águila, ellos llevan el nombre completo de esa águila que está volando. El nombre completo. Y el Junior tiene que llevar el nombre completo. ¿Cómo se llama el águila volando que está buscando a sus escogidos? ¿Cómo se llama? Usted sabe cómo se llama. Su nombre tiene 3 partes. Por eso es que también el grupo perteneciente a esta águila o a este pichón de águila lleva también el nombre completo de el águila profeta volando en este tiempo. Por eso es conocido e identificado con el nombre completo, y por eso es que hoy en día puede usted ser identificado como el Junior del Señor. ¿Y sabe usted que el Junior del Señor es el que es adoptado? No son en adopción, en el tiempo pasado no eran mujeres las que eran adoptadas. Los hombres tenían muchísimas hijas, pero ninguna de ellas era adoptada. ¿Ve usted? Entonces solamente era adoptado el hijo varón. El hijo varón era el que era adoptado. Y entonces el nombre de ese hijo era tan bueno como el nombre de su padre, porque cada hijo viene en el nombre de su padre. Todo hijo viene en el nombre de su padre, por lo tanto, el nombre de ese hijo que era adoptado era el mismo nombre del padre. ¿Ve usted? Entonces, vemos que ese hijo es el que es adoptado. Ahora, fíjese, ese nombre de ese hijo, ¿dónde estaba? Ese nombre de ese hijo estaba en su padre. Ahora, vamos a darle un recorridito en algunas cosas que queremos ver en esta mañana, y podríamos hasta ponerle por tema al mensaje de esta mañana. No le hemos puesto el tema todavía, pero podemos ver aquí un buen tema. El nombre está ¿en dónde? El nombre está en los sellos. Vamos a ponerle ese tema, el nombre está en los sellos, y vamos a ver ahora algo que debemos de ver en el mensaje titulado Almas encarceladas, página 20 y 21 y 22. Vamos a leer algo, ya de la mitad para adelante dice: y recuerden también, en aquel sexto sello donde suenan las 7 trompetas, bajo el sexto sello, cuando lleguemos a eso lo verán, las 7 trompetas suenan bajo el sexto sello, pero el séptimo es siempre el misterio. Vigilen bien el séptimo. Ese es el fin.
es la venida del Señor. El cielo estaba en silencio, ni se movió nadie. Jesús mismo dijo, no hay ni ángel en el cielo que sabe cuándo volveré. Y ni yo mismo sé el tiempo en que el Padre ha fijado en su mente. Solo Dios, el Espíritu, sabe. Entonces, yo no sabía. Entonces, no fue revelado cuando fue abierto el séptimo sello. Y hubo silencio en el cielo. Es que no fue dado a conocer lo que iba a suceder. Mire, quiero pararme aquí un momentito. Dice, entonces no fue revelado cuando fue abierto el séptimo sello. No fue revelado cuando fue abierto el séptimo sello. Y hubo silencio en el cielo. Que es que no fue dado a conocer lo que iba a suceder. Pero bajo el sexto sello, donde sonaron estas trompetas, y recuerden que allí es donde hallamos que el Cordero apareció en la escena, entonces ya había dejado el propiciatorio porque su obra de redención había cesado. Vino y tomó el libro de la mano de aquel que estaba sentado sobre el trono, y luego el tiempo no fue más. Luego inmediatamente aparece el ángel en el capítulo 10 y verso 7. El ángel vino y juró que el tiempo no sería más. Pero en este libro estaba lo que había sido redimido. Era el libro de redención. ¿Cuál libro? El libro de los sellos. Era el libro de redención. Todos aquellos por los cuales él murió estaban escritos en el libro. Y él no podía, ¿dónde estaban escritos? Aquellos por los cuales el Señor murió, aquellos a los cuales él redimió, ¿dónde estaban escritos? En el libro de redención, que es ¿qué? Los sellos. Fíjese dónde estaba escrito el nombre de los que habrían de ser redimidos. ¿Sabe usted? Ese es el libro de la vida del Cordero. Todos aquellos por los cuales él murió estaban escritos en el libro. Y él no podía dejar su propiciatorio hasta que hubiese redimido por completo, como tampoco podía hacer esto en la cruz, porque fue predestinado en el libro de la vida del Cordero, y tuvo que permanecer allí para interceder hasta que la última persona entrara. Gloria. Pero un día él se levantará de allí. ¿Y dónde está el libro? Todavía está en la mano del dueño único, Dios Todopoderoso. Juan buscó por todas partes y lloró porque no halló ninguno digno ni aún de mirar el libro, y fue especialmente necesario para abrir los sellos para revelar lo que era el misterio escondido. Para revelar lo que era el misterio escondido. Los misterios estaban en los 7 sellos. Cuando estos 7 sellos fueron abiertos, esto abrió la Biblia completa. La Biblia estaba sellada con 7 misterios, y en estos 7 sellos estaba el contenido completo del misterio. Y fue el libro de la redención, el Nuevo Testamento. No fue el Antiguo, porque solamente proclamó por el Nuevo Testamento, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Ahora vea que este libro de la vida es el libro de los sellos, y en ese libro de los sellos o libro de la vida es que están escritos, ¿quiénes? Ahí es que están escritos los escogidos, los predestinados, los que nunca tuvieron comienzo y nunca tienen fin. ¿Ve usted? Entonces, cuando ese libro fuese abierto, entonces los escogidos, los predestinados, los genes de Dios, serían llamados. Ellos escucharían su nombre. Ahora no es como decir fulano de tal o fulano de tal, porque ese nombre que usted tiene acá, ese es el nombre terrenal suyo, el cual le pusieron a ese cuerpo que nació por el sexo. Ve usted, así es que ese nombre es un nombre terrenal. Ese no es su nombre escrito en el libro de la vida.
Ese no es el nombre suyo escrito en el libro de la vida. Ese es su nombre terrenal escrito en el libro de la vida terrenal. Entienda bien eso. Usted como un ser humano, como un hombre terrenal, tiene un nombre terrenal y entonces ese nombre terrenal está, ¿dónde? En el registro de las personas terrenales. Y por esa causa, entonces, su nombre terrenal solamente tiene que ver con la vida terrenal. ¿Ve usted? La vida que vino a través del sexo. Entonces, usted está ahí. Usted está en el libro de la vida a través del nacimiento terrenal. Pero usted tiene un nombre celestial, el cual está en el libro de la vida del Cordero. Ahora vea usted bien esto con detenimiento. No se vaya a ir fuera de la palabra. Su nombre terrenal es de acuerdo a su padre terrenal. Si usted nació de uno que se llama, su nombre terrenal es Rivera, pues usted es Rivera. Y si usted es el primogénito y le pusieron y le llaman Junior, entonces usted tiene el nombre completo de su padre terrenal. Pero eso solamente tiene que ver con la cosa terrena. Y tiene solamente que ver con la vieja criatura. Con la vieja criatura. Entonces, usted es un Junior porque es el primogénito de su padre como varón. Entonces, si su padre es Juan Rivera, usted es Juan Rivera Junior. ¿Ves? Entre paréntesis Junior, que quiere decir hijo. Entonces, ve usted que en lo espiritual su nombre está en el registro del libro de la vida. Y el libro de la vida es el libro de redención, que es los sellos. Entonces, cuando el libro de la vida es abierto, entonces el nombre es llamado y el libro de la vida es los sellos. ¿Y los sellos es qué? La palabra. Y los sellos es el mismo Cristo, el mismo Dios. Porque en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ahora vea usted, los sellos, el libro de la vida, la palabra y Dios son la misma cosa. Vea usted bien eso. Entonces, el libro de la vida, fíjese, le voy a poner algunos ejemplos. El árbol allá en el Edén, ¿quién era? Era Cristo, era la palabra. Pero la palabra no estaba materializada todavía, y luego cuando se materializó en el vientre de María, ¿vino a ser qué? El árbol de la vida vino a ser un hombre. Un hombre. Entonces, así también es en cuanto al libro de la vida. El libro de la vida es la palabra. El libro de la vida son los sellos. Y los sellos, la palabra, Cristo, porque estábamos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Ve usted? Estábamos desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida. Entonces, el libro de la vida, los sellos, cuando son revelados, ¿cómo son revelados los sellos? Es la palabra, los sellos es la palabra, es el mismo Cristo. Los sellos son el mismo Cristo. Y cuando los sellos son revelados, ¿cómo son revelados los sellos? Los sellos son revelados a través de carne humana. Porque los sellos, la palabra, estaba dentro de un velo de carne. Y entonces al estar dentro de un velo de carne, estaba eso ahí sellado. Nadie sabía nada. ¿Ve usted? Todo estaba sellado, pero fue abierto para nosotros en esta dimensión en que vivimos cuando fueron develados o abiertos los sellos, o sea, la palabra. Entonces, si iba a ser revelado a nosotros, primero tenía que velarse en carne humana para entonces expresarse a través de carne humana. Por eso es que usted encuentra
Fíjese, ¿dónde fueron revelados los sellos? ¿Dónde fueron revelados los sellos? Los sellos fueron revelados en carne humana y a través de carne humana, porque estaban velados, expresada o revelada o abierta en carne humana. ¿Quién fue el que reveló los sellos? Fue el hermano Branham. ¿Ve usted? Porque estaban en él. ¿Ve usted? Era Dios en el hermano Branham. Ahora ustedes pueden entender entonces que es Dios velándose en carne humana y luego revelándose a través de carne humana. Miren, ahora ustedes pueden entender la página 48 del mensaje titulado Ya salido el sol, donde nos dice: y ahora Dios por su Espíritu Santo ha roto el sello alrededor de nuestras vidas y Cristo ha revelado que Él vive en nosotros porque ahora estamos vivificados con Él. Y dice: oh, ¿no están contentos? Estoy tan contento allá lejos, en una vieja cabañita. Los sellos fueron rotos y con Él me levanté una nueva criatura. Su poder vivificador, el Hijo se ha levantado. ¿Dónde fueron abiertos? Dice, y los sellos fueron rotos. ¿Dónde? En una vieja cabañita. Ahora ve usted que si miramos en lo literal, cuando los sellos fueron abiertos allí en Jeffersonville, Indiana, aquello no era una vieja cabañita. Aquello fue un tabernáculo, un local que habían preparado, y era un local nuevo porque el antiguo ya había sido eliminado y fue reconstruido, fue hecho un local nuevo. O sea que entonces ese local no era esa vieja cabañita. Encontramos también que cuando los 7 ángeles le aparecieron al hermano Branham, no encontramos ninguna cabañita allí vieja, hablando en términos literales. ¿Ve? Y él dice que allí, en aquella ocasión, los sellos le fueron revelados, los sellos fueron abiertos. No encontramos ninguna vieja cabañita, hablando en términos literales. Él no estaba metido en una cabaña cuando le fueron revelados. Entonces, esto es más glorioso de lo que nosotros nos podíamos imaginar, como le he dicho muchas veces. Esa vieja cabañita, donde los sellos fueron rotos, esa vieja cabañita fue el velo de carne, donde estaban sellados esos sellos, y fueron rotos esos sellos, ¿dónde? En una vieja cabañita. ¿Dónde fueron revelados los sellos? ¿Dónde fueron revelados? ¿Cómo fueron revelados? Fueron revelados a través de esa vieja cabañita de 53 años, cuando fueron abiertos. Esa vieja cabañita, ese viejo tabernáculo, porque una cabaña es un tabernáculo, ¿ves? Un lugar donde uno vive. Entonces el lugar donde vivía esa palabra que se había encarnado, ese lugar era ¿qué? Era ese velo de carne, nuestro amado hermano Branham, ese velo de carne. Y ahí estaban velados esos sellos, ¿ves? Y entonces ahí fueron rotos esos sellos. Fueron rotos y fueron dados a conocer los sellos en esa vieja cabañita. ¿Ve usted? Entonces vemos que esto es más glorioso de lo que nosotros nos podemos imaginar, por causa de que mire lo que dice aquí en la página 45, dice: Él es el que abrió los sellos. Él es esos sellos. ¿Quién es esos sellos? El Señor. ¿Quién abrió los sellos? El Señor. ¿Pero los abrió dónde? En una vieja cabañita, en un tabernáculo de carne. ¿Ve usted? Porque la palabra completa de Dios es Cristo, y Cristo es los sellos que fueron abiertos. ¿Qué es la apertura de esos sellos entonces? ¿Qué es la apertura de los sellos? Revelando a Cristo. Revelando a Cristo. ¿Y cómo fue revelado Cristo? Cristo, la palabra, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra, ¿qué pasó? Se hizo carne. ¿Ve usted? La palabra Cristo es los sellos, y entonces
con la apertura de los sellos, ¿quién es revelado? Es revelado Cristo. Y Cristo revelado es Dios manifestado en carne humana. ¿Usted? Entonces, con la apertura de los sellos, Dios se dio a conocer en carne humana. Y a través de carne humana, se dio a conocer a sus escogidos. Entonces, fíjese, Cristo es los sellos y los sellos son Cristo. Entonces, el nombre de los escogidos, ¿dónde está? En los sellos, en Cristo. Y Cristo, revelado, en el principio ¿era quién? Era la palabra, Cristo. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo ¿qué? Carne. Entonces, ¿dónde está el nombre de los escogidos? En Cristo la palabra. Y en Cristo la palabra hecho carne, ahí está el nombre de los escogidos. Entonces usted quiere saber cómo se llaman los escogidos escritos en el libro de la vida, en esos sellos, en la palabra. ¿Cómo se llaman? Pues busque cómo se llama la palabra hecha carne y entonces usted sabe cómo se llaman los predestinados, los escogidos, que tienen su nombre. ¿Dónde? ¿Dónde está el nombre de los escogidos en Cristo? ¿Dónde está el nombre de los escogidos escrito? El nombre de los escogidos está escrito en la palabra, los sellos, Cristo hecho carne hoy. Por eso dice que tenía sobre su muslo y en su vestidura un nombre escrito que ninguno entendía. Ese mismo es el nombre de los predestinados, porque ese es el libro de la vida hecho carne. El libro de la vida es la palabra, es Cristo, y Cristo hecho carne es el libro de la vida, y entonces ahí escrito tiene su nombre. Oh, bendito el Señor para siempre. Vea usted ahora cómo se llama el predestinado escogido con su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Ve usted? Su nombre escrito en el libro de la vida, pues usted se llama como se llama, el nombre terrenal. Pero el nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, entonces usted se llama como se llama su Padre Celestial. Como se llama Dios hecho carne en este tiempo final. ¿Ve usted? Entonces se llama del mismito nombre. Del mismito nombre. Por eso es que entonces el águila, cuando estaba llamando a su pichón de águila que estaba allá en el corral, como le decía Junior. Entonces, ¿cómo le estaba diciendo? Le estaba diciendo del mismo nombre de él. Le estaba llamando del mismo nombre. Porque si usted se llama del mismo nombre de su papá, si su papá es Juan Rivera y usted se llama Juan Rivera, usted es Junior. Y entonces si alguien le dice, mira Junior, ven acá, ¿cómo le están diciendo a usted? Usted entiende que le están diciendo, mira Juan Rivera, ven acá. ¿Ve usted? Entonces así pasa en lo espiritual. Entonces cuando Dios está llamando a sus escogidos, los está llamando por el mismo nombre que Él tiene, el cual es el nombre eterno de Dios. ¿Ve usted? Ahora vea que esto es algo maravilloso, esto es algo tremendo, para lo cual usted nació. Usted nació para ser lo que es, y usted no puede ser otra cosa sino lo que usted es. Fíjese, usted si nació un Rivera, usted por más que luche, no puede ser un Ortiz, porque usted nació un Rivera. ¿Ve usted? Entonces, de acuerdo a quien usted es, de acuerdo a su nacimiento, es lo que usted es en lo espiritual, hablando en términos espirituales. Y entonces cuando aparece el tiempo del llamado de los escogidos, y de cada escogido identificarse con su nombre, pues cada uno de los escogidos se identifica con el nombre escrito en el libro de la vida, con el nombre escrito en los sellos, con el nombre escrito en Cristo, la palabra hecha carne hoy, porque llevan el mismo nombre. Y nadie entendía ese nombre, sino ¿quién? El que lo recibe. Nadie más lo puede entender. Entonces, estando nosotros viviendo en ese tiempo, sabemos que no todos podrán entender
no todos podrán reconocer la posición actualmente de los escogidos, pero los escogidos ocuparán su posición. En esta hora, ellos se colocarán correctamente, reconocerán el llamado de Dios, ellos sabrán de lo que Dios está hablando en esta hora, y ellos entonces actúan de acuerdo a lo que son. Sabemos que en este tiempo final, hemos tenido un cambio de nombre. Hemos tenido un cambio de nombre, como dice el hermano Branham en las edades de la iglesia, y es un cambio de nombre, el cual ese nombre es un nombre el mismo para todos. Así es que no importa que usted sea una hermana o un hermano, el mismo nombre lo llevamos todos. Si es que usted está ahí en la palabra. Si usted es parte de esa palabra, usted tiene el mismo nombre. Si no es parte de esa palabra, no tiene el mismo nombre. Usted entonces tendrá el nombre de la segunda dispensación, el nombre que correspondía a otra dispensación, pero no el nombre que corresponde para este tiempo en el cual nosotros vivimos. Ahora hemos visto en esta mañana esta cosa tan sencilla, es bien sencilla, pero que nadie puede responderle a ese nombre a menos que no sea parte de esa palabra. A menos que no sea parte de ella, no puede responder. Por eso es que, mire, cualquiera que no sea parte de esa palabra o cualquiera que no tenga su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero que se hizo carne hoy, pues no se deja llamar de ese nombre. No puede responder al llamado de los escogidos. No quiere saber de ese nombre. ¿Por qué? Porque no es parte de esa palabra. Porque esa palabra tiene ese nombre. Y si usted es parte de esa palabra de Dios para este tiempo, usted tiene ese nombre también. Ahora, viendo que estamos en este tiempo tan importante y sabiendo que todos los que tenían representación en Dios, la palabra, son los únicos que pueden responder, nadie más. Nosotros tenemos que estar más que agradecidos al Señor de que hemos oído nuestro nombre eterno, hemos oído el nombre de la palabra que es Cristo hecho carne hoy, y nos hemos identificado o hemos reconocido nuestra identificación con ese nombre. Hemos reconocido que somos el junior del Señor. Usted entonces, al saber nuestra posición, con alegría, con regocijo y con honor, llevamos ese nombre de primogénito. Y cuando hayamos llegado a la madurez, entonces la adopción viene a nosotros como individuos. Ve usted bien eso, como individuos, individualmente, cada uno será adoptado. Todavía falta la parte individual, la cual no podemos confundir con el plan de Dios en cuanto a lo colectivo. Una cosa es el plan de Dios en cuanto a Dios tratando con un grupo, y otra cosa es el mismo plan de Dios, pero tratando Dios con la persona como individuo. Así es que ya no tiene nada que ver con grupos, sino con el individuo. Y entonces cada uno de esos individuos tratan individualmente con Dios, aunque todos estamos juntos, porque somos una familia y un cuerpo, pero Dios trata individualmente con la persona dentro del corazón, dentro del alma, para hacer lo mismo que hizo, tratando Dios con el pueblo como grupo, trata también de la misma forma como individuos. Por eso es que siempre estamos todos juntos y viendo la forma en que Dios está llevando a cabo su plan. Ahora sépase usted que nadie más podrá entender y ver lo que Dios estará haciendo en el tiempo en que Dios está haciendo lo que Él esté haciendo. Mire, aquí hubo un ministro allá en el tiempo del Señor, dice,
en la página 24 y 25, hablando del tiempo del Señor, el Señor era la palabra Dios hecho carne. ¿Qué fue lo que no pudo ver aquel sacerdote? No pudo ver la palabra hecha carne en aquel tiempo, la palabra que correspondía para aquel tiempo, pero sin embargo la mujer samaritana pudo ver la palabra Dios hecho carne. ¿Ve usted la diferencia entre uno que es escogido, predestinado, con su nombre escrito en el libro de la vida, y otro que no es predestinado? El que es predestinado vino de la eternidad. El que no es predestinado no vino de allí. El que es predestinado vino de la dimensión de Dios. El que no es predestinado no vino de la dimensión de Dios. Vino a ser una perversión. Vino a ser un coproducto. Entonces, vea usted que cuando la palabra es encarnada en el tiempo en que se vive, ahí es que cada cual se identifica de acuerdo a la simiente que hay en él. Si es un predestinado, él se identifica con la palabra encarnada para ese tiempo. Si no es un predestinado, él nunca verá la palabra encarnada en ese tiempo. Él nunca verá lo que Dios está haciendo en ese tiempo. ¿Ve usted? Ahora mire, y allí había un sacerdote representando la luz. Él lo había aprendido de la Biblia, había aprendido que Dios era Dios, aprendió que la santidad era correcta, aprendió que había una ley de Dios, lo aprendió por causa de concepción intelectual de usted por los sentidos. Él conocía la palabra por los sentidos. Vea usted algo, una persona que no es un gene de Dios, que no es un atributo de Dios, que no es un hijo de Dios, porque los hijos de Dios son eternos, esta clase de persona que no es un gene de Dios, él aprende la palabra, él aprende lo que la palabra dice, pero él obtiene ese conocimiento de la palabra en una manera intelectual a través de los sentidos, no por la revelación, no por la revelación, sino por el sentido o por los sentidos intelectuales, a través de los cuales, pues, muchas personas pueden llegar bastante lejos, pero que no llegan a donde tienen que, a donde quieren llegar. Ellos por el intelecto pueden entender muchas cosas. Por el intelecto, los fariseos y saduceos sabían toda la palabra de Dios. Ellos conocían toda la letra por el sentido. Pero por revelación, no sabían nada, porque cuando se le cumplió la letra de la palabra que estaba prometida, que habría de aparecer el Mesías, de que un niño habría de nacer, y de que también el Espíritu del Señor vendría sobre uno, para anunciar el año agradable del Señor, el año agradable del Señor. Entonces, ¿qué pasó? Cuando esa palabra se hizo carne, se hizo realidad, de la palabra hecha realidad, hecha carne, de la palabra revelada, no sabían nada. Porque para conocer la palabra revelada en carne, la persona tiene que tener la revelación divina de esa palabra. O sea que no puede ser una persona que por el conocimiento intelectual, por los sentidos, él conozca la letra. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. La letra los mató a ellos, cuando ellos con la letra no pudieron ver el cumplimiento de esa letra. Y siempre la letra mata a la gente cuando tienen la letra, y Dios cumple esa letra, y ellos no lo pueden ver y la rechazan. La letra cumplida en carne humana, cuando la rechazan, ahí mueren, porque la letra los mató. Por eso es que siempre pasa de la misma manera. Dice, lo aprendió por causa de concepción intelectual y nació del linaje correcto, era un levita, pero solamente lo supo por concepción intelectual. ¿Qué de hoy? El mensaje está, pero una cosa es conocer el mensaje por concepción intelectual por los sentidos, y otra cosa es
conocer el mensaje por revelación. Son dos cosas muy diferentes la una de la otra. Una envía a la persona, cada una de estas formas envía a la persona a su destino. O sea, cada una de estas formas envía a la persona, al individuo, a su lugar de origen. Los escogidos, los predestinados, por revelación, ellos captan la palabra de Dios para el momento en que viven, y eso los envía a su lugar original, a la eternidad. Eso los envía a Dios, que es el lugar de origen nuestro. Eso los envía a eternidad. Pero los que por concepción intelectual tienen el conocimiento de la letra, pero no la revelación de esa letra, eso los envía también a la dimensión de la cual ellos son. Y ahora, note bien, le voy a leer esto para entonces mostrarle algo aquí acerca de las dimensiones. ¿De qué dimensión son los hijos de Dios? De la dimensión de Dios. ¿Los envía a dónde? Los envía a la séptima. A la séptima. Pero a los otros los envía ¿a cuál? A la quinta. Ya mismo se lo voy a buscar. Dice, y cuando la luz de la hora ven, él lo aprendió por lo que había ocurrido, por historia, por la letra de lo que había pasado en el pasado. Por lo que había ocurrido, no por lo que estaba ocurriendo, por lo que había ocurrido. Y cuando él encontró lo que estaba sucediendo, o sea, lo que estaba ocurriendo, su denominación nada decía al respecto. Por lo tanto, él no tenía representación de ello. Mas aquí estaba el Redentor en la tierra en ese tiempo para redimir estos atributos de Dios, y ella, la mujer samaritana, lo creyó. ¿Qué fue lo que creyó la mujer samaritana? Ella creyó en la palabra encarnada en ese tiempo. ¿Qué fue lo que el sacerdote rechazó? Rechazó la misma palabra que él tenía, la letra de esa palabra, pero cuando esa palabra se hizo carne, él la rechazó. ¿Ve usted? Él rechazó lo que Dios estaba haciendo en el presente, aunque él aceptaba lo que Dios hizo en el pasado, pero no es cosa de vivir del pasado. Lo del pasado sí tenemos que tenerlo, pero lo más importante es que no se nos escape el presente, lo que Dios está haciendo en el presente. Porque si se le escapa lo que Dios está haciendo en el presente y uno lo rechaza, eso envía a la persona a otra dimensión. Así como el que lo acepta es enviado a otra dimensión también. El que lo acepte es enviado a la dimensión de Dios, a la séptima dimensión, automáticamente, aún sin la persona darse cuenta. Por eso es que Dios dijo a través del hermano Branham que cuando una persona, o si una persona acepta, recibe y acepta este mensaje, dice que esto lo envía a eternidad, aún sin saberlo. Dice que lo envía en rapto, lo levanta en rapto y lo mete a eternidad. Eternidad. Lo mete a, ¿qué? A la dimensión de Dios, que es la dimensión de eternidad. Entonces, ¿qué fue lo que no reconoció este hombre? Lo que él no reconoció fue la palabra manifiesta a través de carne humana, la cual estaba velada en aquel hombre, en Jesús de Nazaret. Esa palabra estaba velada, encarnada. Cuando la palabra se vela es cuando la palabra se encarna. Y cuando se revela es cuando se expresa o se da a conocer. ¿Ve usted? Entonces, eso fue lo que él no reconoció. Pero eso mismo fue lo que la mujer samaritana reconoció. Entonces, fíjese, dice que él no tenía representación. No tenía representación en esa palabra. Esa era una palabra eterna, era la palabra eterna. Como él no estaba en la eternidad allá, él no estaba en Dios desde antes de la fundación del mundo, pues cuando Dios se manifestó en carne, se hizo carne, él no sabía nada de eso. Pero cuando esta mujer samaritana
vio esa palabra encarnada, ella sí la reconoció porque ella tenía representación desde antes de la fundación del mundo, porque ella estaba allá con Dios y ella estaba en Dios. Ve usted, y ella era un atributo de Dios expresado en carne humana. Voy a buscarle por aquí algo muy importante porque quiero concluirlo en esta mañana. Vamos a leer por aquí página 22 de este mismo mensaje, El futuro hogar de la novia, donde nos dice, vamos a empezar un poquito antes porque esto está muy importante. Dice, ahora en el principio era el verbo y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Las tres etapas. Primero era un atributo. Fue Dios que pensó de sí mismo siendo humano y eso le transmitió a ser Jesús. Y ahora, si alguna vez estuvierais aquí, estuvisteis con Él entonces, por cuanto solamente hay una forma de vida eterna. Ese es Dios. Y en el principio usted tenía que ser parte de Dios. No lo acabas de escoger aquí abajo. Él te escogió a ti. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Ahora fíjese, a este sacerdote aquí, hallamos su parte del fundamento aquí. Su vida pasada, detrás de él, su predestinación aquí es pecaminosa. Aquí está en el infierno, aquí abajo. ¿No vio usted nada ahí? ¿De dónde vino Judas? De la quinta dimensión. Y se fue a su lugar. ¿De dónde vinieron estos sacerdotes? De la quinta dimensión, y cuando la palabra se manifestó en carne y ellos la rechazaron, eso lo envió de nuevo a la quinta dimensión y después cuando murieron, para allá cogieron. ¿Ve usted? Pero la mujer samaritana, ¿a dónde le envió? Le envió a la dimensión de Dios, a la séptima dimensión. Y por eso es que luego, cuando partimos de aquí, empezamos a regresar de nuevo para nuestro lugar o dimensión de la cual vinimos. ¿Ve usted? Dice, ahora fíjese, a este sacerdote aquí hallamos que su parte del fundamento aquí, su vida pasada antes de la fundación, antes del nacer, su vida pasada, detrás de él, su predestinación aquí atrás es pecaminosa. Su predestinación es pecaminosa. Aquí está en infierno. ¿Dónde? Quinta dimensión. ¿Dónde estaba antes de estar allí? En la quinta dimensión. ¿Dónde estaban los hijos de Dios antes de estar aquí? En la séptima dimensión. Porque esa es la dimensión de Dios. ¿Ve usted el misterio que fue abierto para los hijos de Dios? ¿Ve usted el lugar de origen de los hijos de Dios? ¿De dónde vinimos y hacia dónde vamos? ¿Y cómo es que somos enviados a la dimensión de la cual vinimos? Cuando reconocemos la palabra encarnada para el día en que vivimos. ¿Ve usted? ¿Y cuándo es que son enviados a la dimensión original? Los que no son de la dimensión de Dios, los que no son predestinados, son enviados a su dimensión, a la quinta dimensión, son enviados cuando rechazan la palabra cumplida en carne humana en el tiempo en que ellos viven. Y entonces después el resto viene automáticamente. Después que se mueren, pues cogen para ahí. Pero ya el camino les fue abierto cuando rechazaron la palabra encarnada. Así como también los escogidos, el camino les fue abierto cuando aceptaron la palabra encarnada. ¿Ve usted? Entonces, ahora esta pequeña parte aquí parecida a eso representa su pureza. Él era un sacerdote, era un hombre honorable. Eso representó esto. Él también tenía que ser un hombre bueno, o no podría ser un sacerdote, pero ven cómo lo obtuvo con enseñanza intelectual. ¿Ve usted? Ahora esta pequeña mujer, su primera vida aquí arriba, ella era una prostituta, o sea, su vida terrenal.
ella estaba toda echada a perder, pero bien profundo en ella, aquí había solo un poquito de entendimiento. Sé que cuando el Mesías venga, eso estaba ahí. Noten, cuando Jesús vino y manifestó la palabra, porque la palabra discernía los pensamientos que estaban en su corazón, según Hebreos 4 dice que lo haría. La palabra era un discernidor de los pensamientos del corazón, y él vino como el Hijo del Hombre, el profeta. ¿Qué ocurrió? Este sacerdote con solamente enseñanza intelectual dijo, él es un demonio. O sea, la palabra hecha carne. ¿Qué dijo el sacerdote de la palabra hecha carne? Ese es un demonio. Porque eso es lo que su denominación lo llamaba. ¿Qué hizo? Él no tenía representación, así que se entenebreció. ¿Ve usted lo que no tiene representación? Que cuando la palabra prometida para el día en que uno vive se hace carne, la rechazan y le llaman de todo. Le llaman que eso es del diablo, le llaman que eso es así, que entonces no la reconocen. Y ahí, ¿qué es lo que le pasa a esas personas? Se entenebrecen. Se entenebreció. Pero esta pequeña mujer nada tenía que presentar. Ella no podía presentar una vida limpia, una vida pura. Ella no podía presentar una vida como la que presentaba el sumo sacerdote o el sacerdote al cual está haciendo mención el hermano Branham. Ella no podía presentar una vida limpia como él. Pero dentro de ella había la simiente predestinada de Dios. Dentro de ella había un gene de Dios, el cual se manifestó, y eso era lo importante, porque era un gene eterno. Un gene eterno. Pero el gene de este sacerdote no era un gene eterno. Era un gene de la quinta dimensión. Un gene de la quinta dimensión. Hablando en términos espirituales. No hablando del gene físico que formó el cuerpo, sino el gene interior, o sea, lo que la persona es en su interior. En su interior, él no era de la dimensión de Dios, él no era de la séptima, sino de la quinta. Pero esta mujer era de la séptima, por eso cuando aquel en donde ella estaba se manifestó, le pudo reconocer. ¿Ves? Y lo pudo ver viniendo para redimirla, o sea, para volverla a la séptima dimensión. Ella era tan sucia e inmunda como podía serlo, pero noten, bien profundo ella tenía representación y entonces ella estaba esperando que esto fuese hecho carne. Y cuando él dijo, ve, trae tu marido y ven acá, ella dijo, Señor, no tengo marido, no tengo ninguno. Dijo, verdad has dicho porque tienes 5 y el que ahora tienes no es el tuyo. 5 has tenido, eso hace 6 que tienes. Ella dijo, Señor, tú no eres Belcebú, paréceme que eres profeta. Ahora sabemos que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando él venga, hará esto. Él dijo, yo soy él. No más dudas. Usted no puede explicarlo. Ella lo vio, lo creyó. Allá ella fue. ¿Por qué? ¿Qué le hizo a ella? La redimió. Mire lo que le hace a una persona cuando ve la palabra encarnada. La redime. Ahora observen, él vino para ser un redentor. ¿Es eso cierto? ¿Qué significa redimir? Regresar. ¿Por qué él no consiguió al sacerdote? O sea, ¿por qué no lo consiguió para redimirlo? ¿Por qué no lo pudo redimir? ¿Por qué no lo pudo llevar para la séptima dimensión? Vamos a ver. ¿Por qué él no consiguió al sacerdote? Él nunca estuvo allá arriba. Él nunca estuvo allá arriba en la séptima. No tenía representación. Él vino a redimir lo que había caído. En la caída esto se enredó con esa muchacha, pero Dios la tuvo en su pensamiento antes de la fundación del mundo. Y él viene a purificarla. Él pues supo que él tenía vida eterna. ¿Ven? ¿Dónde el sacerdote
¿Qué hizo él? Le envió al sacerdote la palabra hecha carne. ¿Qué hizo? Le envió al sacerdote, le envió de regreso a su destinación. ¿A dónde? A la quinta dimensión. Para comenzar, él no tenía nada, únicamente enseñanza intelectual. Mire a dónde se llega con enseñanza intelectual, a la quinta dimensión. Y entonces, la quinta dimensión comienza ¿qué? A manifestarse para todos los que tienen enseñanza intelectual. Y entonces, ¿qué comienzan a tener? Pues más enseñanza intelectual, más conocimiento intelectual de la palabra. Pero eso cada día lo que hace es entenebrecerlos más, o sea, meterlos más dentro de la quinta dimensión. En palabras más claras, mirando hacia el mensaje titulado Almas encarceladas, ¿qué es lo que hace? Enseñanza intelectual. ¿Qué es lo que hace? Meterlos más, encarcelarlos más en la quinta dimensión. Porque la quinta dimensión está sobre la tierra y se está manifestando con enseñanza intelectual. Y cuando la persona se mete en enseñanza intelectual y recibe enseñanza intelectual, y eso es lo que tiene, entonces está metido en la quinta dimensión sin saberlo y está encarcelado. Encarcelado. El sacerdote quedó encarcelado en la quinta dimensión cuando rechazó la palabra hecha carne. ¿No es eso lo mismo que pasó con las denominaciones? Cuando rechazaron la palabra hecha carne, quedaron automáticamente encarcelados en la quinta dimensión. Por eso, el mensaje almas encarceladas. Entonces, cada día, el entenebrecimiento es mayor para los que han sido encarcelados en la quinta dimensión. Por eso la situación espiritual cada día peor en la vida de las personas encarceladas en la quinta dimensión. Y hoy en día muchas personas, a través de la enseñanza intelectual, al rechazar lo que Dios está haciendo hoy, les pasa lo mismo. Vamos a llevarlo un poquito para atrás para que veamos lo que Dios está haciendo hoy. Cuando vino el Señor, los que rechazaron quedaron encarcelados o fueron enviados de regreso a su dimensión de la cual vinieron, a la quinta dimensión. Y luego, cuando se fue, Dios manifestado en carne, dejó su carne, después regresó en espíritu a los 120. Entonces, Dios continuó lo que había comenzado en Jesús. O sea que entonces, la porción de la palabra que correspondía para los días después que el Señor había venido, entonces vino, se manifestó en los discípulos, y entonces aquellos 120 y la enseñanza que ellos tenían en ellos era la palabra encarnada, la porción de la palabra encarnada en ellos, y esta porción de la palabra estaba encarnada, o sea, velada en ellos, y comenzó a develarse, o sea, a revelarse públicamente a través de ellos. Y cuando los religiosos de aquel tiempo comenzaron a ver la palabra encarnada en aquellos discípulos, cuando comenzaron a ver esa palabra encarnada en ellos, la porción que correspondía para aquel tiempo, y comenzaron a verla revelada a través de ellos, expresada, predicada a través de ellos, dándola a conocer, ¿qué sucedió? Comenzaron a rechazarla, a perseguirla, a decir que eso era una herejía, a decir que eso era un camino hereje. Y San Pablo decía, pero conforme al camino que llaman herejías, sirvo al Dios de mi Padre. Y conforme al camino que llamaban herejía, los discípulos servían a Dios, y aunque los mataban, los perseguían, ellos estaban muy contentos porque ellos sabían qué era lo que había en ellos. Ellos sabían que lo que había en ellos era la palabra velada en su cuerpo, en su carne, la palabra que correspondía para aquel tiempo. ¿Ve usted? Ellos lo sabían, por lo tanto ellos estaban dispuestos a morir por esa palabra que estaba velada
en carne humana en ellos. Y entonces cuando la palabra se vela en carne humana, entonces comienza a revelarse, o sea, a salir de esa carne para darse a conocer a la gente. Entonces el día de Pentecostés empezó a salir esa palabra que estaba velada en ellos, comenzó a salir a través de los labios de Pedro, y después continuó saliendo a través de Esteban, de Felipe y de los demás discípulos, que era lo que estaba saliendo de ellos. La palabra, la porción de la palabra para aquel tiempo estaba saliendo de ellos porque estaba velada en carne humana en ellos, en la carne de ellos. Y eso era lo que no reconocían. ¿Quiénes? Los líderes religiosos de aquel tiempo. Y entonces al rechazarlo, pues entonces la gente que lo rechazaban, entonces eran enviados a la quinta dimensión. Pero, dice, y el Señor añadía a su iglesia los que habrían de ser salvos, o sea, los que venían de la eternidad, los que tenían representación allá en Dios en la séptima dimensión, pues esos cada día eran añadidos a la iglesia. ¿Ve usted? Y así pasa en este tiempo también. Hemos visto la encarnación de la palabra, Dios hecho carne en un hombre, en Jesús. Luego vimos una porción de la palabra hecha carne en los 120. Y luego, en este siglo XX, hemos visto la palabra hecha carne en un hombre, en nuestro amado hermano Branham. Y ahora cuando esa carne se fue, esta palabra quedó. Y esta palabra ha estado buscando los velos de carne donde se habría de velar. Y al empezar a velarse, a encarnarse en velos de carne, así también entonces comienza a revelarse a través de esos mismos velos de carne. ¿Y qué es lo que aceptan los predestinados desde antes de la fundación del mundo, que vienen de la séptima dimensión, que vienen de Dios, que son los atributos de Dios? Esta palabra que está encarnada en los predestinados y que está saliendo de ellos, está expresándose, está dándose a conocer. Y esa palabra es Cristo de usted, y entonces ellos la reconocen y así están siendo añadidos. ¿Quiénes? Los que habrían de ser salvos. Están siendo añadidos los que habrán de ser llenos de la plenitud de Dios. Están siendo añadidos los que serán trasladados de esta dimensión a la otra dimensión. Están siendo añadidos todos los atributos de Dios expresados en carne humana hoy, como usted y yo. Todos somos los atributos de Dios en carne humana. ¿Ve? Somos atributos de Dios y estamos siendo buscados por el Señor. Por eso es que cuando el libro de la vida del Cordero, los sellos, es abierto para buscar a los escogidos, para buscar los atributos de Dios, los súbditos del reino de Dios. Él lo está buscando a usted y a mí. Él nos estuvo buscando. Y podemos decir hoy en día, gracias que nos consiguió. No fue usted, fue Él. No fue usted, fue Él. No es que usted trató, es que Él lo buscó porque usted era parte de Él. Los demás tratan, pero no pueden. ¿Ves? Con una enseñanza y conocimiento intelectual las personas tratan de conseguir y encontrar a Dios. Y Dios siempre está velado en carne humana. Pero con conocimiento intelectual no lo pueden ver. Y solamente puede ser visto cuando se revela a través de esa carne humana donde está velado. ¿Y quién lo podrá ver a menos que no sean los predestinados? El resto, cuando lo ven velado y expresado a través de esa carne humana, lo rechazan. No puede ser. Yo esperaba una cosa más gloriosa, pero no una cosa de esa forma. ¿Ves? Entonces, ¿qué sucede? La forma intelectual en que la gente espera las cosas es una forma que tenga apariencia física. Es una forma grande en lo físico, pero Dios se vela y se revela en simplicidad.
tanto que hemos predicado y oído a través del mensaje de Dios, ocultándose y velándose en simplicidad. Dios se ocultó y se veló en simplicidad en Jesús. Luego, cuando ese velo de carne se fue, Dios se veló y se reveló en simplicidad a través de los 120. Luego Dios en este tiempo se veló en carne humana en simplicidad en el hermano Branham. Y luego Dios se ha estado velando y revelando a través de carne humana en este tiempo. ¿En quién? En los predestinados, en los escogidos de este tiempo. Y el resto no lo puede ver. No puede ver que es Dios velándose, o sea, ocultándose y dándose a conocer a través de carne humana. Porque Dios no se da a conocer a menos que no sea a través de carne humana. Pero la gente no puede conocer a Dios revelándose a través de carne humana, porque la carne humana a través de en la cual Dios se revela no les gusta a la gente, y al no gustarle, pues, en vez de mirar lo que está detrás del velo, se ponen a mirar el velo. Y el hermano Branham dice, y ese siempre es el lugar donde tropiezan, el velo de carne. Fíjense, si el mensaje que predicaban los apóstoles, Caifás fuera el que lo estuviera predicando en aquel tiempo, ¿qué pasaría? Oh, todos los fariseos y saduceos dirían, sí, ese mensaje hay que creerlo si lo está predicando el sumo pontífice, el representante de Dios. ¿Ve usted? No, pero quien lo está predicando es ese pescador que no sabe ni firmar su nombre, y esos otros que están con él, están de acuerdo con él y se ponen a su lado y están regando ese mensaje por todos sitios. No. Eso no es así. Eso es un mensaje herético. Eso es un camino de herejía. Eso no puede ser recibido. Es más, vamos a azotar esos velos de carne que están donde está ese mensaje. Pero pesaron en los velos de carne donde estaba ese mensaje, esa palabra encarnada. ¿Qué de hoy? ¿Qué de hoy? ¿Qué era lo que estaba velado en carne humana en aquel tiempo? El mensaje de la primera venida de Cristo con el propósito de Dios para redimir y el nombre de redención y el orden de adoración para aquel tiempo y un sinnúmero de cosas que correspondía para aquel tiempo. ¿Y qué es lo que se ha velado en carne humana hoy? La segunda venida de Cristo con su nombre para reclamar su nombre eterno. ¿Y qué más? El nuevo orden para adorarlo hoy. Y todas estas cosas que corresponden a esta tercera dispensación es lo que se ha estado velando en carne humana, porque eso es la palabra, es los sellos, es el libro de la vida, es el libro de la vida siendo leído públicamente, ¿ves? Siendo proclamado públicamente, y entonces el que tiene representación en Dios puede ver a Dios velado y revelado en carne humana hoy, como lo hizo en el pasado, porque muchas veces pensamos, bueno, Dios se veló en carne humana en el hermano Branham, y ahí dejan la cosa y no saben que después de velarse en el hermano Branham se velaría esa palabra, porque es la misma palabra, el mismo Dios se velaría en los verdaderos escogidos, así como primero se veló en Jesús, y después ¿qué pasó? Se veló en los 120, y desde los 120 se daba a conocer, y el que no conociera a Dios a través del mensaje que ellos proclamaban, pues no podían conocer a Dios. Y el Señor le dijo, si a mí me oyeron, a ustedes lo van a oír. ¿Ve usted? ¿Por qué? Porque si oyeron el primer velo, oirían los otros velos de carne. Si no oyeron el primer velo, no oirían a los otros velos de carne. Y si no oyeron al primer velo de carne en esta dispensación, no oyen a los otros velos de carne que Dios tiene donde vela esa palabra, esos sellos. ¿Ve usted? Fíjese, los sellos fueron todos abiertos. Todos fueron abiertos. Y el séptimo sello es la venida del Señor con su nombre eterno para redimir y para reclamar y todas estas cosas que ya nosotros sabemos. Ahora ustedes saben que ese séptimo sello y todos los sellos estaban velados, ¿dónde? Estaban velados en carne humana, porque los sellos son el mismo Cristo, son la palabra. ¿Dónde estaban velados? Estaban en esa vieja cabañita de 53 años cuando fue abierta. ¿Ve usted? Entonces, pero dice que el séptimo sello no fue abierto públicamente. O sea, ser abierto públicamente, ¿qué es eso? Ser abierto públicamente
es algo así, fíjese, el quinto sello y el sexto sello. El quinto sello son los mártires que murieron en el tiempo de Hitler y todas estas personas, y ahí también aparecen que habrían otro grupito, 144,000. Y el sexto sello, ¿qué es? El sexto sello son 2 profetas con un grupo de creyentes hebreos, con 144,000 hebreos que creerán el mensaje que ellos le predicarán. Eso es el sexto sello abierto públicamente. El sexto sello abierto, pero no abierto públicamente, pues podría ser dicho, el sexto sello serán 2 predicadores, el sexto sello será un grupo también, un grupo de hebreos que creerán y cosas así, o un pueblo que creerá. Pero cuando son identificados, son 144,000, 12,000 de cada tribu, y son 2 profetas que le predicarán a esos 144,000, y son Moisés y Elías. ¿Ve? Ya ahí está abierto públicamente lo que es el sexto sello. Aunque hay cosas que todavía no hemos entendido acerca de eso, pero está abierto públicamente. Ya públicamente se sabe que son 2 profetas allá para el pueblo de Israel, y con 144,000 hebreos, o sea que ahí no hay gentiles en medio de esos 144,000. Entonces ya eso está abierto públicamente. Pero el séptimo sello fue revelado, pero públicamente no fue abierto. O sea, públicamente nunca se dio a conocer. El séptimo sello es que la palabra hecha carne en el hermano Branham, viniendo con su nombre nuevo, y el nombre nuevo es tal y tal, ese que tiene esa palabra hecha carne. Públicamente no fue dicho así el nombre abiertamente y todas estas cosas y el nuevo orden para adorar, y nada de eso fue hablado públicamente. En cuanto al orden para adorar, fue hablado, fue revelado, pero no públicamente. Por lo tanto, hacía falta que la revelación de Dios fluyese para entonces que Dios pudiera enseñarnos el nuevo orden de adoración que ya fue revelado, pero fue revelado en tal forma que nadie lo entendía. Fue revelado utilizando Dios el orden de adoración de la segunda dispensación y el de la primera, utilizándolos como tipos y figuras para mostrarnos el nuevo orden de la tercera dispensación. Y también fue utilizado el nombre del Señor de la segunda dispensación, tipificando o como tipos y figuras del nombre del Señor en la tercera dispensación. Ve usted que todo eso fue revelado, pero estaba ahí. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Teníamos que esperar el tiempo señalado de Dios. ¿Para qué? Teníamos que esperar el tiempo señalado de Dios para poder entender públicamente y abiertamente el misterio del séptimo sello, porque públicamente nunca había sido dado a conocer. Entonces, dijo Dios a través del hermano Branham, será abierto públicamente cuando llegue esa hora. Entonces teníamos que estar esperando que fuera abierto públicamente cuando llegara esa hora, y esa hora nunca fue mientras estuvo Dios velado en el hermano Branham. Porque Dios velado en el hermano Branham trajo la revelación de lo que era el séptimo sello, pero públicamente no lo dio a conocer. Entonces, si para venir la revelación de los sellos y del séptimo sello Dios tenía que velarse en carne humana, para venir públicamente la revelación del séptimo sello, Dios también tenía que estarse velando en carne humana para poder dar a conocer ese gran misterio, porque ¿quién otro lo podía hacer sino el mismo Señor? No fue el mismo Señor que lo hizo a través del hermano Branham, tenía que ser el mismo Señor entonces, utilizando a quien Él quisiera utilizar para dándolo a conocer públicamente. Entonces, eso tenía un tiempo en el cual sería dado a conocer. Y cuando esto fuese dado a conocer, solamente lo conocerían, o sea, lo verían, lo entenderían
los predestinados. El resto no entendería ni papa. ¿Ve usted cómo Dios en este tiempo ha comenzado a velarse? Es Dios velándose en usted, en mí y en todos los escogidos del Señor. ¿Y qué es lo que rechazan? Los que no son predestinados, los que no son genes de Dios, los que no vienen o vinieron de la séptima dimensión. ¿Qué es lo que rechazan? Pues lo que rechazan es a Dios velado en carne humana hoy. Lo que rechazan es la palabra, el mensaje de esta dispensación tercera, velada en carne humana hoy, en usted y en mí y en los demás en los cuales Dios está velando. Entonces, por causa del velo donde está velada esa palabra, rechazan a Dios, que es la palabra. ¿Ve usted? Entonces, ¿cómo le llamaron allá al primer velo? Jesús, tú eres Belcebú y tienes demonios. ¿Cómo le llamaron a los velos donde se veló el mensaje de la primera venida de Cristo? Le llamaron hijos del diablo, le llamaron fanáticos, le llamaron herejes, los mataban, los crucificaban, los apedreaban. Ahora, ¿cómo le llamaron a la palabra encarnada hoy? Al velo de carne, le llamaban igual. Tú eres un santo rodador, tú eres un adivino, tú eres esto, tú eres lo otro. ¿Y cómo le llamarán o le llaman a aquellos donde se vela la palabra al mensaje de la segunda venida de Cristo con su nombre eterno, con el nuevo orden de adoración? ¿Cómo le llaman? Le llaman de la misma manera, porque no somos mejores que Él. ¿Ve usted? Y si en el árbol verde hicieron esas cosas, ¿qué no será en el seco? Pues tienen que llamarnos de todo menos de Dios. ¿Quiénes? Los que no vienen de la séptima dimensión, los que no estaban en Dios. Por eso es que estamos en ese tiempo en el cual cada día que pase esto será identificado más claramente y más públicamente. Y entonces encontraremos que en el mismo mensaje, unos lo tendrán en forma intelectual mensaje, o sea, tendrán la letra en forma intelectual porque lo aprendieron con los sentidos, pero también estarán los que tendrán el mensaje en forma espiritual, o sea, la revelación correcta de lo que fue revelado. Y entonces, cuando lo espiritual y lo carnal se enfrentan, cuando se encuentran, siempre hay un confrontamiento. ¿Ve usted? Entonces unos rechazan y otros aceptan. Depende de dónde la persona haya venido. Si vino de la séptima dimensión, vino de Dios, ¿qué otra cosa va a decir si no? Yo lo veo. Yo veo la palabra de esta hora. Veo nada en los escogidos. Y seguida que un escogido lo ve, seguida lo acepta y se encarna en él también. ¿Ve usted? Ese es el secreto. Pero ¿qué pasa en aquellos otros líderes religiosos de aquel tiempo? ¿Qué era lo que estaba encarnado en ellos o qué era lo que se estaba encarnando? La antipalabra. Porque con la letra y un entendimiento intelectual, lo que se encarna es la antipalabra y la antipalabra lo lleva a la quinta dimensión. ¿Y la quinta dimensión es qué? El infierno. Y el infierno está sobre la tierra hoy en día. Entonces todo depende de la actitud asumida frente a la palabra que está encarnándose en este tiempo. Se está encarnando, la hemos visto cómo se está encarnando, hemos visto cómo se ha encarnado el nombre nuevo, está encarnado en usted, es parte de usted. Se ha encarnado la venida del Señor, se ha encarnado el nuevo orden para adorar, se ha encarnado un sinnúmero de cosas que son la palabra de Dios en este tiempo. Entonces, tenemos que estar más que contentos cuando hemos estado viendo todas estas cosas ocurriendo sin nadie premeditarlas, sin nadie tratar de hacerlas, sino que han venido automáticamente de acuerdo al plan predestinado de Dios, de acuerdo al tiempo que Dios dijo que habrían de venir.
tenemos que estar más que contentos cuando hemos estado viendo todas estas cosas ocurriendo sin nadie premeditarlas, sin nadie tratar de hacerlas, sino que han venido automáticamente de acuerdo al plan predestinado de Dios, de acuerdo al tiempo que Dios dijo que habrían de venir. Entonces dijo también que habría de aparecer un grupito pequeño y que le proclamaría como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hosana al que viene en el nombre del Señor. Ve, entonces aparecería un grupo proclamándole y cantándole hosanas al que viene en el nombre del Señor. Dios manifestado en carne con el nombre del Señor, viniendo en el nombre del Señor, no en el nombre, un nombre terrenal, sino en el nombre de Dios. ¿Ve usted? Y si viene en el nombre de Dios, trae el nombre de Dios puesto. Por eso Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibí. Jesús tenía el nombre del Padre puesto en él para redención. Pero ahora cuando viene por segunda vez, viene con el nombre eterno de Dios para reclamarnos. Y cuando lo vemos venir, entonces sale un grupito proclamándole Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios hecho carne, el nombre eterno de Dios puesto ahí en esa carne, y entonces adorándole como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando aparece ese grupito, ¿qué es ese grupito? ¿Qué es eso? Ese grupito es la palabra hecha carne. La palabra encarnándose en un grupito pequeño, y entonces todo el mundo se le tira en contra de ese grupito pequeño, no sabiendo que es el grupito predestinado de Dios, al cual hemos visto levantarse en esta hora final, proclamándole Rey de Reyes, Señor de Señores, Hijo de David, y todas estas cosas que han sido proclamadas. Y no se dan cuenta que eso estaba prometido. Estaba prometido, pero ellos ven la promesa y dicen, yo creo eso que está prometido. Yo creo esa letra. Pero cuando esa letra se cumple, cuando esa letra se encarna, entonces eso es lo que no pueden creer. ¿Ve usted? Eso es lo que no pueden creer. Que eso sea lo que fue prometido. Que eso sea el cumplimiento de esa palabra. Y como Dios es su propio intérprete, Él interpreta su palabra, Él prometió que habría de aparecer un grupito así. Entonces, ¿cuándo es que Dios interpreta eso? Cuando lo cumple y hace que aparezca ese grupito. Esa es la interpretación que Dios le da. Y hoy en día podemos ver a Dios interpretando su palabra. Lo podemos ver. Y el que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que no es de Dios, no oye la palabra de Dios. El que es de la séptima dimensión oye lo que corresponde a la séptima. El que es de la quinta oye la antipalabra que es de la quinta. Entonces, tenemos nosotros que estar conscientes de la hora en que vivimos. Tenemos que estar conscientes de que lo que hemos visto y hemos oído y hemos creído, esto nos envía de regreso a nuestro hogar. Nos envía de regreso a la eternidad. También tenemos que estar conscientes de que muchas personas están siendo enviadas a la quinta dimensión sin saberla, por rechazar lo que Dios está haciendo hoy. Dicen, yo creo lo que hizo Dios a través de Jesús, pero si no creyeron lo que hizo Dios a través de los apóstoles, de nada les sirvió a aquella gente. Hoy en día pueden decir, nosotros creemos en lo que Dios hizo a través del hermano Branham. Creemos en Elías. Pero si no creen en lo que Dios está haciendo hoy, fíjense, dicen, yo creo la revelación de los sellos. Yo creo la revelación que fue traída, la revelación de los sellos que fue traída. Pero no creen lo que Dios dijo que iba a hacer, que iba a dar a conocer públicamente el misterio del séptimo sello, lo iba a dar públicamente a conocer, y cuando Dios lo da públicamente a conocer, eso no lo pueden creer. ¿Ve usted? Es repitiéndose la historia, porque con qué, si no hay representación de predestinación, no se puede. No se puede, y sabiendo nosotros que el número de los escogidos para ser raptados es un grupito pequeño, el cual Dios por su gracia nos permitió darlo a conocer públicamente por la palabra. Los sellos dieron a conocer ese misterio. ¿Ve usted? Y cuando se ha predicado de los sellos,
Entonces, ¿qué pasó? Conocimos cuál era el número. Ahora lo importante para usted no es decir qué poquitos son. Lo grande para usted no es decir qué poquitos somos. O sea, qué poquitos son. Lo grande y glorioso para usted es decir qué poquitos somos. Cuando usted diga qué poquitos son los que se van en el rapto, usted se está sacando usted mismo sin saberlo. Pero cuando usted dice qué poquitos somos los que nos vamos en el rapto literal, porque ya tenemos que habernos ido en el rapto espiritual antes de irnos en el rapto literal. Entonces, cuando usted habla así, usted está consciente de quién usted es. Usted está consciente de que es un predestinado y de que usted no se quedará aquí para la tribulación. ¿Por qué? Porque usted tiene representación y usted está identificado en Cristo la palabra, y cuando la ha visto ahora en esta hora en que estamos, cumpliéndose y manifestándose en carne y viniendo y revelándose al pueblo, usted le ha dicho amén a esa palabra. Usted es parte de esa palabra, usted es parte. Y entonces, como es parte de esa palabra, entonces todos creemos la misma cosa. Bueno, es maravillosa la hora en que estamos viviendo, es más grande de lo que usted se puede imaginar, es más grande que su trabajo, es más grande que su hogar terrenal, es más grande que su esposo o que su esposa, es más grande que su familia terrenal. Es que hemos tenido suerte en Dios y hemos sido predestinados y somos los hijos de Dios, hermana, en esta hora final en que estamos viviendo. Y si el mundo no entendió a Jesús, tampoco entendió a los discípulos. Si el mundo no entendió a hermano Branham, Dios en el hermano Branham tampoco entiende a Dios a través del grupito de escogidos de este tiempo, porque el mundo quiere entender a Dios con una mente intelectual y eso no funciona, ni funcionó, ni funcionará en ningún tiempo. Eso solamente le envía a la gente a la quinta dimensión. Solamente por revelación divina es que uno es enviado a la séptima dimensión al reconocer lo que Dios está haciendo en el tiempo en que uno está viviendo. Lo que Dios está haciendo hoy a través del grupo de escogidos que viven hoy en esta tierra. Dios lo que iba a hacer a través del hermano Branham ya lo hizo. Pero ¿qué de lo que dijo que iba a hacer hoy a través del grupo de escogidos? Porque Él dejó algunas cosas, cuando vino la primera vez, Él dejó algunas cosas sin hacer para hacerlas a través de los discípulos. Y en este tiempo, cuando vino la segunda vez, Él dejó algunas cosas sin hacer para hacerlas a través de los escogidos. Pero hizo todo lo que Él prometió que habría de hacer a través del hermano Branham. Lo hizo todo. Pero Él continúa en los escogidos. Por eso el hermano Branham dice que si un retoño nace del árbol original, dice, traerá los mismos frutos. Pero usted dice, y se escribirá otro libro de los hechos. Yo creo que ya podríamos empezar a escribir otro del libro de los hechos. Yo creo que ya podríamos empezar porque, fíjese, el mensaje de Pedro el día de Pentecostés, ese mensaje está en el libro de los hechos y fue el primer mensaje con el cual comenzaron a dar públicamente el misterio de la primera venida de Cristo. Yo creo que si fuéramos a escribir, yo no sé por qué capítulo del libro de los hechos de este tiempo iríamos. Yo no sé por qué capítulo iríamos, pero yo creo que ya pasamos algunos capítulos. Y recuerde, voy a tirarle algo aquí. Recuerde que después de haber pasado algunos capítulos del libro de los hechos del Espíritu Santo, ¿a través de quién? De los discípulos, de los apóstoles. Los hechos del Espíritu Santo a través de los ministros, porque la iglesia estaba representada en los ministros. Lo que Dios hacía a través de su iglesia, su novia ya lo hacía usando los ministros. ¿Ve usted? Entonces, después de algún tiempo, fue que en la escena de los hechos del Espíritu apareció otra persona que habría de traer el Evangelio de los judíos a los gentiles. Cuando el Espíritu Santo estaba obrando a través de quién?
de los apóstoles, de los ministros en medio del pueblo de Dios, para beneficio de todo el pueblo. Es en ese tiempo de los hechos del Espíritu Santo hoy, en ese lapso de tiempo en que entran aquellos que tienen que llevar el mensaje a los judíos. Mientras los hechos del Espíritu Santo hoy están siendo llevados a cabo, en algún momento de la historia, en los hechos del Espíritu Santo hoy, entran los dos profetas, para de aquí, de la palabra, llevárselo allá, de en medio de los escogidos, llevarlo a los gentiles, de los gentiles llevarlo a los judíos, así como fue en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos fue que San Pablo entró. Saulo entró y vino a ser Pablo Saulo entró y vino a ser Pablo. ¿Ve usted? Así es que estamos en ese tiempo ya de un momento a otro, cuando la apretura llegó allá, entonces entró el que tenía que llevarle el evangelio a los gentiles. Cuando estemos un poquito en apretura, por ahí entrarán los dos que le tienen que llevar el mensaje allá a los judíos, en medio de ese tiempo de apretura. ¿Ve usted? Así es que no nos preocupamos nosotros en cuanto a la apretura que sabemos que viene. Hemos oído que ya para el año que viene la unión tiene que ser obligatoria, será obligatoria. El Concilio Mundial de Iglesia, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana se unirán y el resto tiene que unirse a ellos obligatoriamente. Así es que tienen que serlo parte del Concilio Mundial de Iglesia o parte de la Iglesia Católica o parte de la Iglesia Ortodoxa. ¿Ve usted? Así es que el que no, entonces todos los derechos los perderá. Así es que estamos en un tiempo en que tenemos la apretura encima, pero en medio de esa apretura somos trasladados a nuestra dimensión. No somos de aquí, no somos personas terrenales, no somos personas de esta dimensión, y la gente, los científicos tanto que hablan de las otras dimensiones, de otros mundos, y no saben que aquí hay un pueblo que no es de aquí. Podríamos decir que somos extraterrestres, aunque nuestro cuerpo es terrestre, pero lo que hay dentro de nosotros es de otra dimensión. Y aún seremos transformados y nos iremos de aquí en un cuerpo transformado perteneciente a otra dimensión. Cambiado este cuerpo a otra dimensión también. Así es que, sabiendo nosotros estas cosas, sabiendo quiénes somos, yo creo y veo que usted está muy contento y muy agradecido al Señor de saber quién es usted y saber hacia dónde va y saber hacia dónde ha sido enviado creyendo lo que está creyendo hoy en día. Ha sido enviado a eternidad, a la séptima dimensión. Así es que Dios nos bendiga en esta mañana, Dios nos guarde y nos ayude para que sigamos creciendo en todo lo que Dios tiene para nosotros. Sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios para esta hora en la cual vivimos. Vamos a estar puestos en pies. Vamos a cantar un corito y luego vamos a hacer despedidos en oración en esta mañana. Vamos a cantar ese corito, el corito del amén, el corito de la otra dimensión, y también sabiendo que de allá miran para acá y nos ven, y sabiendo que un día nos vamos a encontrar con ellos, es un corito muy apropiado para nosotros. El mensajero del atardecer hoy se encuentra en otra dimensión. Nos invita solamente a creer. Si tú lo crees, contesta con amén. Amén, 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 amén. Yo me voy para donde está Él. Yo le amo y yo le quiero ver. Donde se canta el coro del amén. Amén, 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 amén.
Yo me voy para donde está Él. Yo le amo y yo le quiero ver. Donde se canta el coro del haber, el mensajero del atardecer. Hoy se encuentra en otra dimensión. Nos invita solamente a creer. Si tú lo crees, contesta con amén. Amén, 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 amén. Yo me voy para donde está Él. Yo le amo y yo le quiero ver. Donde se canta el coro del amén. Amén, 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 amén. Yo me voy para donde está Él. Yo le amo y yo le quiero ver. Donde se canta el coro del amén. Amén. Le hemos visto en la palabra, en el mensaje, le veremos también literalmente allá. Bendito el Señor para siempre. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a ser despedidos en oración en esta mañana. Todos nuestros rostros inclinados. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí ante tu presencia estamos. Te damos gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias por esta bendición de poder estar aquí en esta mañana adorando y glorificando tu nombre y dándote gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Gracias, Señor, por este tema que tú nos has dado en esta mañana, titulado El nombre está en los sellos, en el libro. Oh, Señor, hemos visto nuestro nombre en el libro de la vida. Hemos visto nuestro nombre en los sellos. Hemos visto nuestro nombre en ti, que eres los sellos, manifestado en carne humana hoy. Ahora, Señor, ayúdanos estos días finales en que estamos, de modo que el alimento espiritual que necesitamos recibir, todo el que necesitamos, podamos recibirlo, Señor, todo lo que necesitamos oír y en lo cual tú quieres enseñarnos, oh Señor, que lo podamos oír y ser enseñados por ti en esta hora final, Señor, en que estamos viviendo. Guía nuestras vidas en todo momento, Señor, de modo que obtengamos, Señor, el 100% de tu palabra encarnada en nuestras vidas, para así, Señor, ser adoptados y, Señor, así poder ser transformados nuestros cuerpos y ser trasladados de aquí a la otra dimensión. Ayuda también, Señor, a los hermanos que no pueden ver